Voces del río Angostura, episodio 3, conflictos del río Angostura. Hola, soy Susana Capriles de Radio La Voz de Paine y continuamos con el tercer episodio de la serie de podcast que, como ustedes ya saben, se titula Voces del río Angostura, que se compone de 4 episodios. El episodio de hoy es el tercero y lleva por nombre Conflictos del río Angostura. En este episodio queremos ahondar en la situación actual del río Angostura, cuáles son las principales problemáticas, tanto sociales como ambientales, que se han ido desarrollando durante los años, que hoy por hoy pareciera ser tierra de nadie. Escúchanos y déjanos tus comentarios. Tamara Mesa, un gusto tenerte acá nuevamente con nosotros. Gracias, Susana, siempre contenta de compartir contigo y la radio. Hemos estado conversando en podcasts anteriores sobre la historia y el valor social del río Angostura, pero sería importante saber cómo ves en términos generales el comportamiento del río Angostura en la actualidad, sobre todo poniendo en valor el gran trabajo que han desarrollado ustedes como organización. Gracias, Susana. En esta oportunidad te voy a contar básicamente de la experiencia de Minga por la Causa, que llevamos trabajando ya casi 8 años por recuperar el río Angostura, específicamente en el sector de Águila Sur. Sin embargo, estos conflictos suelen repetirse en las demás localidades por las que atraviesa el río Angostura, y en general en todo el país. Nosotras y nosotros hemos tratado de promover la recuperación y la limpieza del río Angostura, contribuyendo básicamente al rescate de la flora y fauna nativa, la recuperación del caudal limpio, que es muy complejo, y el mejoramiento, si es posible y ambicioso, de la calidad de vida de las localidades ubicadas en el área que fluye el río y que usan sus aguas. Sin embargo, esta tarea hemos observado en términos generales algunos conflictos como pérdida de biodiversidad, contaminación de sus aguas y también de su ribera, falta de protección de las autoridades, extracción de áridos y muchas otras más. ¿Te parece, Tamara, que vamos por parte para ir viendo en detalle cada uno de estos conflictos que me parecen relevantes? Hablemos de la contaminación del río Angostura. ¿Qué contamina al río Angostura? Haciendo un poco de historia, primero contarles que cuando nosotras y nosotros, los mingueros y mingueras, decidimos tomar el desafío de limpiar y recuperar el río Angostura a la vez, la situación era bastante desastrosa. Hacia donde extendíamos la mirada se veía un gran basural, al punto que como organización tuvimos que establecer prioridades de intervención, que fue una tarea obviamente monstruosa. Y ahí entonces nos centramos en la parte sur del puente de Águila Sur. El río en ese sector se había transformado en un triste vertedero de escombros y también de basura domiciliaria. Esto incluía, por ejemplo, escombros de construcción, desechos de talleres mecánicos, por ejemplo, y también durante la pandemia se inició un incendio en el ala sur del puente de Águila Sur, con la consiguiente descarga tóxica al aire y a las aguas de montones de basura que estaban apiladas en las laderas del río, a metros incluso de la línea del tren. Y si bien existe una ley en el Código Penal que es mucho más dura, que señala una prohibición y multas para que ensucien, arrojen o abandonen la basura, no solo en los ríos, sino que también en las playas, en los lagos, pero en la práctica no hay fiscalización, por lo tanto, si no se ve, no se multa y no se cumple. Los únicos y las únicas que monitoreaban esta situación de contaminación eran las personas que vivían alrededor, las personas que también pasaban en el tránsito a sus lugares de destino, y la misma Minga, que íbamos todos los sábados, todas las semanas, con lluvia, sin lluvia, invierno, verano, primavera, y que hicimos señalética ambiental con nuestros medios, obviamente, pero en algunos casos esta misma señalética ambiental de madera terminaba siendo leña para la fogata, con posibilidad obviamente de generar nuevos incendios. En este sentido necesitamos una intervención institucional, que el Consejo asuma su responsabilidad, que el municipio asuma su responsabilidad y muestre en los hechos su vocación ambiental. Si bien es cierto que hemos avanzado, pero nos queda mucho, no es suficiente. Claro que sí. ¿Qué otros agentes contaminantes han podido observar como organización en el curso de agua? Como dije anteriormente, otros agentes contaminantes que hemos podido observar
no solo como dije anteriormente, en general en los ríos de Chile están contaminadas sus aguas, lo que a la vez es un tema de salud pública por posibles enfermedades. Y recordando en el año 2019 un informe del Instituto de Salud Pública a través del Comité Ambiental Comunal de Paine, que es otra organización muy fuerte en la comuna, amiga también de la Minga por la Causa, hace una denuncia y la confirmación de la presencia de coliformes fecales provenientes de las instalaciones del bypass Angostura, que eran vertidas a las aguas del río Angostura. Ellos solicitaron fiscalizaciones y multas. Posteriormente, en el año 2022, nosotros mismos y nosotras mismas de Minga por la Causa levantamos una solicitud al Ceremi Metropolitano por posibles aguas servidas desde el mismo peaje, y también hicimos una solicitud de fiscalización del basural, pero eso quedó en stand-by. Pero como a la vez la situación continúa, lo que transforma en un gran problema, ya que la contaminación, por ejemplo, fecal de las aguas puede significar un riesgo para la salud humana. Nosotros tenemos muchos visitantes en el periodo de verano, niños sobre todo, adultos mayores. Considerando entre las principales enfermedades, por ejemplo, que se pueden adquirir al bañarse en sus aguas que no están tan prístinas, se encuentran, por ejemplo, el contacto con estas mismas fecas pueden producir enfermedades gastroenteríticas. De hecho, yo la semana antepasada fui al río y los niños tomaban el agua y la escupían. Algunas otras afecciones, por ejemplo, infecciones a los ojos, irritación de la piel, el oído, la nariz y un sinnúmero de otras enfermedades para las vías respiratorias, los cuales también pueden ser comunes en las personas que han estado en contacto con el agua contaminada y obviamente con las heces fecales. Recordemos que también pasan animales ganado por esas aguas del río. Además, Susana, ten presente que las aguas del río Angostura también se utilizan a la vez como agua de riego. En el primer episodio hablamos sobre los canales por los cuales se van desviando las aguas del río Angostura hasta llegar a Valdivia de Paine. Claro. Y nuevamente, como volvemos a la institucionalidad, y tuvimos en la presencia del Pladeco 2015-2018, ellos fijaron ambiciosamente un programa de fiscalización de los agentes contaminantes de la comuna para detener la contaminación de las aguas. Esto incluía fiscalizar a las empresas que están dañando y que están afectando al medio ambiente. Por otro lado, la Ley Bases Generales del Medio Ambiente vuelve a señalar multas, en este caso específicas e indemnizaciones por contaminación del agua, diferente a la de botar basura que hablamos anteriormente, pero no se materializan o a la larga son muy débiles. Tamara, cuando uno viene desde el sector, por ejemplo, de Águila Sur, Hospitalis, Champa, advierte el hermoso y abundante ecosistema, aunque ciertamente está impactado por los años de sequía y escasez de agua, o incluso las inundaciones cuando las ha habido. ¿Qué nos puedes contar del ecosistema del río Angostura? Sí, cuando nosotros comenzamos esta gran tarea y ardua tarea, hemos evidenciado el daño que ha habido progresivamente a la flora y a la fauna del territorio a lo largo del río Angostura, en específico el sector de Águila Sur que hemos estado hablando. Actualmente nuestro método es un método de observación en terreno y un registro fotográfico del antes y después de la intervención de Minga por la Causa en el río Angostura. Hemos podido advertir el estadio inicial en que se encontraba la flora y la fauna nativa. Por una parte, hemos visto pérdida de flora nativa en las laderas y también en el cauce, y por otro lado, emigración de especies nativas del sector, lo que es bastante triste cuando estamos ambicionando como nivel país la conservación. A lo largo de las jornadas de limpieza, que ya han sido varios años, hemos sido testigos de que al retirar la basura principalmente del cauce, el renacimiento de la flora, por ejemplo las plantas acuáticas, del soto fluvial y la revegetación también de las riberas, lo cual es muy bonito cómo se va llenando de colores nuevamente. Y respecto a la fauna nativa, se ha constatado también el incremento de peces. A veces uno está en el río y pasan ahí por al lado. Y el avistamiento y anidación de aves como la garza y la tagua. Lo cual
Y el coipo, el coipo que es tan bonito, lo cual en verano tiende a descender porque van muchos visitantes al río, obviamente que distorsionan el ecosistema y estos mismos como el coipo emigran hacia los canales. A esto debemos considerar que ya está sucediendo desde el cambio del lugar del peaje, la contaminación lumínica del espacio, luego de la brillante idea de correr, como dije antes, el peaje antes del casino Monticello. Desde la Minga solicitamos la fiscalización de la gigantografía lumínica del Monticello, una que está cuando uno va llegando en el cerro en altura con todas sus letras full color blanco, porque vimos la evidencia de que las aves chocaban con las letras del letrero, cuando iban volando se encandilaban, sobre todo en los periodos migratorios, que eso es y de nidificación, cuando llegaban a más o menos octubre, noviembre. Sin embargo, hicimos la denuncia, nos pelotearon de una comuna a otra si era paine mostazal, pero solo hubo observaciones técnicas para mejorar el cartel y obviamente se repite la historia de David y Goliat. Otro ejemplo es que si nosotros nuevamente vamos a la situación legal, porque acá se cree que cuando hay todo funciona, pero la verdad es que no es tan así en términos de protección ambiental y lo hemos visto con otros casos, Susana, muy actuales. Nuevamente nos encontramos con el Pladeco 2015-2018, que ellos se comprometían a hacer un inventario comunal para su preservación bastante ambicioso, fiscalizar flora y fauna para su preservación también y promover acciones de defensa de medio ambiente en la comuna, entre otros. Yo por lo menos, Susana, no lo he visto. Tampoco yo. Tamara, en esta ola de incendios forestales que lamentablemente han afectado a varias regiones del país y parece que va a ser una constante, ¿cómo ha sido la situación del río Angostura? Lamentablemente el río no está libre de esto. La acción humana combinada con las altas temperaturas, que debido al cambio climático y otros está incrementando, y la vegetación inflamable también pone en riesgo permanente, sobre todo en la época de verano, a la biodiversidad del río Angostura y también a las localidades aledañas con construcciones de uso residencial. Recordemos que está el río, está la línea del tren y al lado hay casas, están muy muy cerca. En terreno se ha podido constatar la presencia de fogatas con nuestra señalética ambiental, muchas veces a escasos metros de la vegetación inflamable, las que se distribuyen a lo largo del río Angostura, aproximadamente unos 5 kilómetros del inicio hasta el final. Asimismo, como te conté anteriormente, hubo incendios forestales producto del basural que había en una de las laderas que lleva años acumulándose. Claro que sí. Tamara, ¿cómo ha sido el desempeño de las autoridades como responsables de la mantención del río Angostura? Siempre quizás sonar un poco majadero que durante el programa siempre hablamos de el desempeño de la autoridad, pero la verdad es que es bien injusto cuando siempre se echa la responsabilidad hacia las personas o cae sobre sus hombros principalmente. El río Angostura ha sido usado durante un periodo prolongado como vertedero de escombros, como basurero, como una zona de talado de árboles en su ribera, por lo mismo por necesidades de leña, por ejemplo, contaminación del cauce y extracción de árido. Por lo tanto, urge la fiscalización del daño ambiental que causa el abandono de las autoridades y que pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a la salud de las localidades por donde el río atraviesa, así como también la población flotante que visita el río principalmente en verano, que es mucha. ¿Podríamos hablar entonces de abandono del río Angostura? Fíjate que si bien existe un marco legal, igual el río está desamparado, es cosa de darse una vuelta y ver, observar con nuestros propios ojos. Por ejemplo, respecto al vertedero de basura por faenas empresariales, debe ser fiscalizado. Aquí hay dictámenes de la Contraloría General de la República, no es que uno lo pida en base a nada, donde corresponde a la municipalidad fiscalizar y que se sancionen las empresas que están cometiendo las faltas. También, como habíamos hablado anteriormente, las leyes bases generales de medio ambiente
señala expresamente sobre el daño ambiental y se supone que a la Unidad de Inspección de Dirección de Obras Municipales le corresponde la revisión y coordinación con otros organismos del Estado las denuncias por los daños medioambientales. En este sentido, la Minga también solicitó una mesa de trabajo a la Municipalidad de Paine con un petitorio de 10 acciones, 10 solicitudes de las cuales incluían, por ejemplo, cámaras de seguridad para poder monitorear también la extracción de áridos, una zona de reciclaje, un cierre con New Jersey porque los vehículos obviamente impactaban la flora y fauna a su paso. Eso hasta ahora, esas 3 medidas se han cumplido, aunque el New Jersey ya no está. Pero el resto de las 10 medidas, o sea, solo 3, quedando 7, no ha pasado nada todavía. Del mismo modo, el tema del caudal ecológico mínimo, y como conversamos en el capítulo anterior, no hay mucho que hacer cuando se trata de decretos de escasez hídrica. También lo hablamos en profundidad un poquito más. También tuvimos problemas, por ejemplo, antes por posibles inundaciones, y nos reunimos con Vialidad porque se talaron un poco más de 100 metros de árboles, los que en un inicio eran 300. Imagínate cuando vimos el impacto de 300 metros de árboles bajo cortados de la peor manera, bajo el decreto de protección de infraestructura hídrica, y este decreto es del año 70, cuando llovía. Y de eso logramos 100 metros, se cortaron 100 y no 300, que bueno, fue un logro al final. Respecto a los áridos, estuvieron socavando las laderas del río Angostura en el sector de Águila Sur, y hacían estos mini desvíos que ellos, como al sacar el material, desviaban los cauces porque se metían ahí con sus máquinas, sacaban ripio y arena y ningún tipo de evaluación de impacto ambiental era llegar y sacar. Lo que incluimos también en este petitorio de 10 solicitudes, pero por suerte, al parecer, esto ya no estaría sucediendo en la actualidad. No lo hemos vuelto a ver, pero siempre hay que estar atento. Claro que sí, y en ese sentido un llamado a la comunidad para que esté presente y pueda denunciar. Hemos visto innumerables problemas en el río Angostura, pero me gustaría saber cómo se comporta la comunidad al respecto, porque claro, es cierto, hay un abandono, como tú dices, por parte de las autoridades, por parte del Estado en el fondo, pero la comunidad, ¿cómo participa? Si bien yo creo que las organizaciones comunitarias y la comunidad en general se posta bastante bien en el resguardo del río. Hablamos recién del Comité Ambiental Comunal, de la Minga por la Causa, que hemos hecho jornadas, han venido organizaciones de Huelquén, de Paine, y ahí la colaboración ha sido increíble, y estamos hablando de que solo es voluntariado, por lo tanto el valor es significativo. Pero me gustaría mencionar también el entorno y la deuda que tienen con la localidad, incluso el mismo tren que pasa por el costado, y qué decir de las empresas que lo rodean. Sin ir más lejos, hace algunos años tuvimos que sacar una gigantografía de una inmobiliaria de aguas, Susana, se llama Pacal, yo me acuerdo perfectamente. Simplemente tomaron la gigantografía que estaba al borde de la carretera, la tiraron a la ladera, cayó el agua y instalaron otra flamante nueva gigantografía. Entonces claramente hay una negligencia y un daño ambiental. También hay que hablar sobre los temas de seguridad, que hay lamentablemente, todos estos sectores bien alejados y vacíos traen este tipo de problemas de seguridad. No todos, pero sí hay una constante. Hemos sido informados, por ejemplo, de robos e incluso cosas peores. Por lo tanto, existe una clara necesidad de poner ojo a la seguridad y ver si las pocas cámaras que solicitamos están realmente funcionando, y si están funcionando se están monitoreando, porque esa es otra cosa. Claro. Este es un trabajo conjunto entre todos los actores involucrados, no solo de la comunidad. Es mucho el peso para la comunidad, porque aquí hay una institucionalidad también. Además, existe una clara necesidad de fortalecimiento de la educación ambiental en una comuna que apuesta, como tú sabes, Susana, a la sustentabilidad. Y a la excelencia. Pero estamos lejos de eso. Para terminar, creo que es súper importante también visibilizar, y que agradecemos obviamente la radio La Voz de Paine por compartir la tribuna.
También otro tema muy importante que dejamos en el episodio anterior, que es el uso del agua de riego. Lamentablemente, este modelo mercantilista, estuvimos celebrando hace poco el Día Mundial del Agua, a través del Código de Agua, despoja a las localidades del agua. Paine es una comuna agrícola absorbida totalmente por el modelo agroexportador, donde las grandes agrícolas consumen gran cantidad de agua para sus monocultivos y donde esa agua al final se exporta, se va con los mismos monocultivos, con la misma fruta que fue regada. Son los grandes dueños de los derechos de aprovechamiento de agua, en la comparación mínima con el agua potable rural para su consumo humano. Basta ver las estadísticas que es sobre un 70% la agroindustria forestal y menos de un 10% el consumo humano. Ellos además tienen el poder económico de construir megatranques o piscinas y así, por ejemplo, por dar un ejemplo bien concreto, que si ellos tienen 300 metros cúbicos por minuto de derechos de aprovechamiento de agua, no dudes que ellos no la van a dejar correr. Ellos van a armar sus tranques, sus piscinas y la van a acumular. Frente a la frustración de nuestros pequeños agricultores que tienen una cantidad mínima en comparación de agua y que en tiempos de sequía le estaba bajando cada ciertos días y a cierta hora. Tú tenías que acomodarte el momento en que te abrieran el agua. Y ellos tampoco muchas veces no tienen el poder económico de construir un tranque para poder acumular el agua. Entonces también es un tema de perder su cosecha o su siembra. Claro que sí. Bueno, es lamentable la situación del agua que hay en Paine y en muchas localidades. Nosotros somos una comuna rural. Me viene a la mente, Tamara, el caso de la CCU, donde los vecinos tuvieron que pelear para que no se explotaran las aguas subterráneas de Paine. Situación que si hubiese sido así nos habría dejado secos. Fue una lucha ganada en la medida que la ciudadanía conoce sus derechos y valora su entorno, por supuesto, así puede cuidarlo y protegerlo. En ese sentido, la Minga ha hecho un gran trabajo para visibilizar el río Angostura. Bueno, así terminamos este episodio de los conflictos del río Angostura. Nos escuchamos en el siguiente y último episodio sobre qué nos espera en el futuro y las oportunidades que se nos puede presentar respecto al río Angostura. Agradecemos a Tamara Mesa, vocera de Minga por la causa, y al equipo de La Voz de Paine.